Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al último taller de la Feria de Innovación Pública del GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, me toca darle las palabras de bienvenida hoy día. Somos un laboratorio de innovación que está, ¿no es cierto?, en la Escuela de Gobierno. Este es nuestro 8º año de vida, estamos muy felices de poder acompañarlos en nuestra actividad emblemática anual. Esta es la 5ª vez que hacemos la Feria de Innovación Pública, una semana de talleres gratuitos donde mostramos las metodologías y herramientas que se enseñan en nuestros cursos y diplomados. Hoy día nos acompaña el profesor Óscar Herrera, que es director académico y profesor de 2 de nuestros cursos, que es el curso de Ley de Transformación Digital y el curso de Gobernanza de Datos, y es consultor también asociado del GovLab y ha sido parte de varios de nuestros proyectos importantes de asesoría al sector público. Y hoy día tenemos el lujo de un tema que, de hecho, yo estoy aquí, voy a aprender igual que ustedes, sobre datos maestros y datos referenciales, elementos claves del marco DAMA. Así que este es un tema que yo siempre he tenido dudas, y entonces estoy feliz de estar acá. Así que con eso los dejo con Óscar, que es una persona con mucha experiencia en consultorías de gobernanza de datos y de estrategias de tecnologías de información, de gestión de información en el gobierno. Entonces, esa experiencia práctica creo que hace muy valiosa sus clases, sus talleres, y muchas gracias, Óscar, por tomarte este tiempo. Así que adelante. Gracias, María Paz. Bueno, buenos días a todos. Como decía María Paz, este taller lo estamos haciendo en el tema de datos maestros y referenciales, que es uno de los ámbitos que abordan las metodologías, en particular el caso de la metodología DAMA para gestión de datos. Entonces, contándoles un poquito qué es lo que vamos a ver rápidamente, bueno, vamos a hablar un poquito de cosas generales, vamos a tocar el tema de la ley de transformación digital y cómo también se relaciona con esto, la estrategia de datos del Estado. Vamos a hablar en términos muy generales del marco de trabajo DAMA, y lo que nos interesa es meternos en este tema de datos maestros y referenciales. Y ahí vamos a hablar un poco de qué entendemos por datos maestros referenciales, cómo los identificamos y cómo hacemos gestión o las necesidades en el fondo que aparecen de gestión de estos datos. Entonces, para saber primero un poquito de ustedes, les pido que escaneen ese código para que en Menti, que es una herramienta que vamos a estar usando durante este taller para hacerles preguntas y tener ahí una conversación respecto de los temas que se van planteando. Y la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De qué instituciones u organizaciones? Para también conocer un poquitito el público. Les voy a poner igual el link por el chat por si a alguien no le resulta el escaneo, que a veces falla. Al menos a mí me funcionó. Sí, no, sí funciona, pero es que de repente a veces, o no sé, pues si lo quieren abrir en el computador también puede ser más fácil con el link. Ahí les puse el link en el chat. Entonces me voy a cambiar al resultado del Menti para que se vea. Entonces tenemos gente de CERVEL, de la tesorería, servicio electoral. Acá no dice de dónde, Manuel Troncoso, sí. em, Ingeniería Sin Fronteras. Por ahora no hacemos nada con datos, difícil, difícil. Ahí vamos a hablar de eso. Em, mm, Servicio Civil, bueno, María Paz. AGESIC de Uruguay, con ustedes hemos estado viendo algunas cosas también ahí respecto
de las adaptaciones de Dama y cómo armar una metodología para hacer gestión de datos en las instituciones públicas, que hay Uruguay lleva ya unos cuantos años en eso. Tesorería, Servicio de Impuesto Interno, la Super de Electricidad y Combustible, Ministerio de Economía, UTEM, un consultor de BI por ahí, FOSIS, gente de Argentina también, protección de datos, dice, Impuestos Internos, Fundación Arturo López Pérez. Ya, bueno, tenemos un surtido amplio, ¿cierto?, de distintas eh, organizaciones públicas y privadas, un poco más cargado, bastante más cargado a lo público. Bueno, en general estos están un poquito orientados al mundo público, pero también estas son metodologías y temas que se abordan en el mundo privado y pasan más o menos los mismos problemas o dificultades. Bueno. Volviendo a lo nuestro, entonces, yo creo que hoy día nadie discute el valor de la información, ¿cierto? Hoy día cada vez más mucho del quehacer de las instituciones pasa por el manejo de la información y el cumplimiento muchas veces de los objetivos estratégicos está asociado a iniciativas que requieren cierto manejo de información para tomar mejores decisiones, para tener más clientes, ¿cierto? En fin. Em, entonces, obviamente, la información que manejamos depende mucho de cuál es nuestro negocio, ¿cierto? Cuál es nuestra misión institucional, cuál es nuestro modelo de negocio, cuáles son nuestros productos y servicios, ¿cierto? Y eso, cada uno de esos elementos va generando detrás información. ¿Por qué hoy día es mucho más relevante que antes? Bueno, porque toda esa información se ha digitalizado y contamos con ella en medios electrónicos que nos permiten manipularla, ¿ya? Cosa que antes era mucho más difícil, probablemente mucha de la información igual estaba, aunque en menos volumen, en menos profundidad, ¿cierto? Pero estaba en medios más inaccesibles, como papel o alguna simplemente no necesariamente estaba formalizada, ¿ah? Hoy día podemos tener, no sé, registro de todas las acciones que una persona hizo con nuestra organización, cosa que en general antes no ocurría. Ahora, hay que recordar, sí, y es importante no perder de vista, que la información no es aislada, sino que tiene que ver fundamentalmente con los procesos de la organización y tiene una relación importante con la tecnología, porque hoy día es la tecnología la que nos soporta el manejo de esa información, ¿cierto? Tenemos grandes bases de datos con mucho volumen de información, ¿cierto? Y también la tecnología apoya los procesos. ¿Cierto? Los sistemas que construimos en general son para apoyar a los procesos de negocio que la organización realiza. Pero estos procesos requieren y generan también mucha información, la que a su vez va siendo obviamente guardada o capturada, almacenada a través del uso de tecnología. Hoy día también un elemento bien importante es nuestra capacidad de análisis de esa información, ¿ya? Si bien es cierto, el foco lo vamos a poner hoy día en la información, yo siempre pongo esto porque es importante también que de repente esa información tiene un contexto y ese contexto tiene que ver muchas veces con los procesos, ¿ya? Eh, Lamentablemente a veces estas cosas se abordan por separado cuando hay una relación bastante directa. Lo ideal sería abordarlas en conjunto, pero también eso plantea algunas dificultades. ¿Cierto? Si bien es cierto que hoy día tenemos un fuerte apoyo de tecnología, todavía hacemos cosas manuales, por lo tanto, de repente igual, ojo, hay alguna información que no necesariamente está capturada y puede que todavía incluso esté en papel o en otros medios. Eso es importante también cuando uno toma decisiones y hace análisis, ¿cierto? Para entender que a lo mejor no necesariamente está capturando toda la información relevante. Alguna puede ser que se nos escape. Pero lo cierto es que hoy día tenemos mucha información y eso nos permite hacer cosas que años atrás no habríamos podido. Y el objetivo de este manejo de información en general es generar conocimiento, ¿cierto? Conocimiento que nos permita tomar decisiones, hacer proyecciones, ¿cierto? Sacar conclusiones respecto de nuestros datos y con eso apoyar en definitiva
tanto la operación como también la gestión de una organización. Em, ok, nueva pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes cuántos computadores y escritorios hay en su organización? Esta es una pregunta, ¿cómo se llama? Eh, truculenta, como dice. Me fui para otro lado. Va. Ya, no. Por alguna razón me falta el... Ok, pero em, cuando uno se pregunta cuántos computadores o escritorios hay en la organización, en general esa respuesta está, ¿cierto? Sabemos dónde están, sabemos cuántos años, por ejemplo, tiene nuestro computador o el escritorio que estamos usando, a quién se lo compramos y muchas de sus características. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama la gestión del activo físico, ¿cierto? Tenemos sistemas, la pantalla ahí es como bien anticuada, pero eh, créanme que, y yo creo que ustedes están conscientes, ¿cierto? Si miran el escritorio en que están, si es que están en la oficina, probablemente tiene un código QR, ¿cierto? O una plaquita que permite saber que este es el inventario ID número 3324. Entonces gestionamos bastante bien el activo físico. Pero si uno pregunta lo mismo respecto a la organización de los datos, perdón, cuántos datos y cuáles son esos, dónde están físicamente, ¿cierto? En este caso, en los distintos sistemas, las distintas bases de datos, qué periodos de información tenemos respecto de cada uno de esos datos, ¿cierto? De dónde los adquirimos, quiénes los usan, etcétera, y algunas características, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué significa la columna Z324? Probablemente nos cuesta obtener esa información y muchas veces tenemos que recurrir a la gente de tecnología, ¿cierto? Que nos explique cosas, a gente que conoce el significado de los datos o conoce ciertas reglas de negocio respecto a la información, pero no tenemos claramente el mismo nivel de gestión que hacemos respecto de los activos físicos. Sin embargo, hoy día una base de datos puede tener un valor muchísimo más alto que lo que tiene un escritorio, ¿cierto? Yo creo que eso nadie lo discute. Entonces, de lo que se trata la gestión de información es entender que los datos hoy día son un activo de las organizaciones, son un activo valioso y que por lo tanto tenemos que gestionarlo, ¿ya? Y de eso se tratan las distintas metodologías que abordan este tema de cómo hacer esa gestión. Y uno de los aspectos de esa gestión es el tema de los datos maestros y referenciales. Ahora, la gestión de los datos es una gestión que se hace a través de lo que se llama el ciclo de vida de los datos, porque existen ciertas etapas por las cuales pasan los datos que tienen características bien especiales o donde aparecen ciertos temas en particular, ¿cierto? Una visión bastante genérica respecto al ciclo de vida es esta que aparece acá, donde primero uno captura los datos, después en general los integra. Integra significa que los cruzo con otros datos. ¿Cierto? Porque el dato aislado muchas veces no tiene mucho valor, sino que va adquiriendo valor en la medida que yo lo voy integrando y consolidando, ¿cierto? Integrarlo es cruzarlo con otros datos, consolidarlo es generar información resumida. Y con eso uno hace análisis, ¿cierto? Que hoy día es uno de los focos importantes respecto del uso de datos. Probablemente a partir de ese análisis vamos a publicar información en el sentido amplio de la palabra, publicar, compartir, ¿cierto? No necesariamente publicar en el sentido de poner disponible para todo público en un sitio web, sino que más bien de compartir o difundir esa información. Porque hay otros que son clientes de esa información dentro de mi organización y dentro de otras organizaciones, ¿cierto? Y probablemente ellos a su vez van a integrar eso, hacer análisis y tomar decisiones también con esa información. Y finalmente tengo que preservar o eliminar los datos, ¿cierto? Muchas veces esta es una etapa poco definida respecto a los datos y no siempre hay claridad. ¿Tengo que guardar estos datos o no? ¿Durante cuánto tiempo? A veces hay obligaciones legales. En las instituciones públicas pueden existir ¿cómo se llama? Obligaciones normativas o legales. En las privadas en general uno dice, bueno, ante la duda mejor guardemos todo.
Guardemos todos los datos. Y incluso puede haber también una restricción legal respecto de la obligatoriedad de tener que eliminar ciertos datos, ¿cierto? Por ejemplo, han habido leyes que obligan a eliminar cierta información de algunos sistemas, por ejemplo, el tema de la deuda financiera en algunos casos, en fin. Entonces, a lo largo de todo este ciclo de vida, tenemos que realizar esta actividad que llamamos gestión de los datos, ¿ya? Y sin perder de vista esto de que se va abriendo en distintas etapas, lo que nos interesa es pensar en una gestión integral de los datos. Ahora sí, les pregunto de nuevo, ¿está presente la información en la misión institucional de sus instituciones, organizaciones? Bueno, aquí ya algunos fueron contestando, pero el resto directamente significa que aparece, ¿cierto?, en forma bastante explícita, si yo miro la misión institucional, el uso y manejo de información. Em, Indirectamente es que no, pero se entiende que para llevar adelante esta misión se requiere cierto manejo de información. Y no, que no, ni directa ni indirectamente. Estamos como un tercio, un tercio, un tercio, un poquito más cargado a lo directamente. Bueno, si uno hacía esta pregunta, no sé, 5 o 10 años atrás o eventualmente más, probablemente la respuesta era que no o que muy indirectamente, ¿ya? Hoy día la verdad es que cada vez más aparece la información como algo bien directo de las misiones institucionales. Por acá preguntan cantidad de años o tiempo de vida del dato que se pueda generalizar o referenciar como un estándar. No, pues, no hay algo así. En general, para los datos que son más relevantes en una institución o organización, la verdad es que uno quiere como toda la historia porque cada vez más, ¿cierto? Queremos poder proyectar y a veces la historia hacia atrás es relevante. Ahora, lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que mientras más antigua es la información, probablemente cumple menos los estándares que tenemos hoy día, por ejemplo, en calidad de la información o en completitud de la información, y puede ser menos representativa también, ¿ya? Entonces, en general, uno cuando trabaja sobre todo con volúmenes de datos y efectos de hacer análisis, la información más confiable, digamos, es la que tiene 5 años hacia atrás y de ahí para allá depende de eh, cuáles han sido los cambios, por ejemplo, que se han producido desde 5 años hacia atrás, que podrían hacer que la información ya no sea muy representativa. A veces también uno puede ver en los datos que de cierto punto hacia atrás hay alguna información que no se capturaba y por lo tanto eso también puede eventualmente invalidar el uso de esa información. Ok, entonces, resultado final. Estamos ya como la mitad, dice que sí, directamente aparece la información en la misión institucional, otros 7 que completarían 19 de 26, 25, 19 de 25, ¿cierto? Con el indirectamente y solo 6 dicen que no. Ahora, si uno hace el doble clic después, por ejemplo, porque aquí estamos hablando de la misión institucional como lo más global, digamos, de una organización, pero si uno después baja a, por ejemplo, objetivos estratégicos, probablemente sí va a encontrar que aparece la información, ya sea directa o indirectamente. Pero es interesante esto, porque en el fondo refuerza esto de que cada vez más la información es un activo de valor para las organizaciones. Bueno, el Estado en particular ha entendido esto, un poco tarde la verdad, pero bueno, eh, digamos que habían también algunas otras prioridades en términos de abordar la digitalización dentro del Estado, pero en noviembre de 2019, eh, o 2020 fue el año.
plena pandemia, La ley apareció se la aprobó el ley, 2018, ¿no? Pero después ¿cómo se dice? Se se, actualizó el se 2020, parece. actualizó, claro. Sí, o el 2021, sí. Entonces, la ley que se llama de transformación digital, que en realidad más bien es una ley que aborda la digitalización de los procedimientos administrativos, ¿cierto? Es una ley que está hoy día en implementación, tiene un horizonte al 2027, estamos atrasados, entre paréntesis, eso es la sensación general, para cumplir con esos plazos, porque igual es ambicioso. Pero básicamente es una ley que se promulgó con el objetivo de que las instituciones públicas eh, automatizaran el ciclo completo de los procedimientos administrativos, ¿ya? De manera que estos se realicen en formato electrónico, ¿ya? Noviembre del 2019 la publicación, ¿sí? Em, Hacia junio del 2022 se hizo una actualización en términos del calendario, agregando una etapa de preparación y se supone que hoy día, estando al marzo del 2024, estamos en plena implementación de cara al 2027, cosa que si uno pregunta, la verdad es que el tema va lento. Em, la ley definió 6 ejes de trabajo, las comunicaciones electrónicas, que era algo que ya se venía trabajando, esto es lo que se llama el DOC digital, que es un sistema por el cual las instituciones públicas se comunican entre ellas para los efectos de documentos oficiales, resoluciones, cartas, en fin. Em, Eso sí dejó fuera a los otros actores, digamos, actores privados, y muchas instituciones tienen un intercambio de correspondencia o resoluciones también con instituciones privadas, pensemos en la superintendencia u otros que tienen sectores regulados. Las notificaciones electrónicas, ¿cierto? Que es en el fondo centralizar el envío de notificaciones desde los distintos órganos del Estado. Eso es un servicio que va a prestar el registro civil a través de la implementación de una casilla o un domicilio digital único. Y entrando ya en los procesos, hay una parte que es el ingreso de solicitud electrónica, en el fondo que todas las solicitudes que dan origen a procedimientos administrativos se hagan por medios electrónicos, y por lo tanto eliminar el papel. Si se deja la opción de papel en caso de ciertas condiciones justificadas. Y el núcleo, yo diría, más grueso tiene que ver con la implementación de procedimientos y expedientes electrónicos para los procedimientos administrativos. ¿Ya? Obviamente eso requiere todo lo que es digitalización de documentos. Este es un tema donde hay muy distintos y dispares avances entre las organizaciones. Si bien es cierto, muchos han abordado el tema de digitalización de documentos, a veces se ha abordado por distintas áreas. Entonces, no sé, Fiscalía tiene un sistema de gestión documental, un área operativa tiene otro sistema de gestión documental y no necesariamente conversan. ¿Cierto? Aquí va a haber que implementar algo para manejo de expedientes electrónicos que va a requerir una mirada más amplia, ¿cierto? Porque el procedimiento administrativo va desde que se recibe la solicitud hasta que se emite la resolución con el pronunciamiento. Y un tema que se abordó, que era también de larga data de idea en términos de abordar la interoperabilidad del Estado. Esto es cierto que las instituciones, antigua declaración que era que no me iban a pedir un documento o antecedente que ya existe en otra institución del Estado para hacer un trámite. Bueno, eso también está abordado hoy día a través de un, un- un reimpulso a lo que es la plataforma de interoperabilidad del Estado, lo que era la PICE, ahora pasa a llamarse PICE 2, que es una cosa completamente distinta de la anterior. Em, y la idea es que eso permita el soporte también de intercambio de información para los procedimientos administrativos, pero muchas instituciones están viendo en esto también la posibilidad de automatizar el intercambio de información que hoy día se genera a partir de los convenios de colaboración que se han establecido con otras instituciones, ¿ya? Los convenios de colaboración que abordan temas desde gestión, colaboración para aspectos técnicos, en muchos casos tienen también el tema de intercambio de información o se traducen finalmente en intercambio de información.
Y bueno, cuando uno mira esto, todo tiene que ver con datos. Las comunicaciones electrónicas son documentos, ¿cierto? Estamos hablando de datos en un sentido amplio, datos y documentos. La notificación electrónica, por ciento, lleva algunos datos, pero el grueso de datos está entre el ingreso de la solicitud electrónica, los datos que tengo que recopilar para un procedimiento administrativo, datos y documentos, ¿cierto? Y obviamente los datos que circulen por efecto de la interoperabilidad, ¿ya? Entonces ahí, bueno, un poco lo- lo- los temas que cada uno de estos ejes aborda, ¿cierto? Documentos y datos. Bueno, acá las notificaciones es como un mini documento, digamos, formularios y datos, procesos y datos, documentos y datos, y aquí en interoperabilidad fundamentalmente datos. Bueno, pensando un poco en eso, surgió la idea desde Gobierno Digital de generar una estrategia de datos del Estado, ¿ya? Esto fue como un cierto agregado, la ley, por cierto, no habla nada respecto de gestión de datos ni nada por el estilo, pero se entendió que para poder llevar adelante la interoperabilidad, empieza a ser sumamente importante el tema de gestión de datos. Entonces, hoy día tenemos una estrategia de datos del Estado que está en borrador, dicho sea de paso, no se ha formalizado, pero que surge como un elemento complementario y necesario para la interoperabilidad, ¿ya? Bueno, la OCDE, por cierto, recomienda este tipo de cosas, habla de que el sector público tiene que ser orientado a los datos y el valor de los datos como activo estratégico, ¿ya? Y hasta el momento no teníamos una política más global, ¿cierto?, que establezca el tema de gobernanza de datos a nivel del Estado. Y eso va a significar establecer funciones desde el gobierno central, ¿cierto?, a los organismos para que vayan implementando esto con una cierta mirada. ¿Qué decía o qué dice todavía el borrador de la estrategia de datos del Estado? Dice que el objetivo es instalar las bases para empezar a gestionar efectivamente los datos para que las instituciones, ¿cierto?, puedan tener un control y una gestión respecto de estos activos que declaramos, ¿ya? Y por lo tanto, entonces hay que avanzar en la definición de estándares para producir, capturar, catalogar datos, etcétera, ¿no? El documento se puede ver en ese link, está en consulta pública, chuta, no me acuerdo de las fechas, pero debe haber sido era mayo, junio del año pasado, y de ahí la declaración es que se está revisando y no ha aparecido una declaración ya formal y final, pero se espera que eso ocurra, digamos. Mm, Desde mi punto de vista, al menos no debería cambiar demasiado en las cosas gruesas, digamos, porque esto es una declaración como de alto nivel. ¿Qué cosas dice la estrategia de datos del Estado? Dice que la idea es abordar esto en tres niveles, ¿cierto? De un liderazgo estratégico central a cargo de la actual Secretaría de Gobierno Digital, ¿cierto? Antigua División de Gobierno Digital, que pasó de Expresa a Hacienda, ¿cierto? Y pasó hoy día a ser una secretaría. Em, y quizás lo interesante es que incorpora por primera vez una mirada sectorial respecto de los datos. Eso es sumamente relevante porque, por ejemplo, dentro del tema de datos maestros referenciales, una de las necesidades, ¿cierto?, de este tipo de datos tiene que ver con el nivel sectorial, ¿cierto? Necesito estandarizar la información que se maneja a nivel sectorial. Y por cierto, sí se quiere también abordar la gestión de datos a nivel de cada órgano del Estado, a nivel institucional. Entonces, la idea es que esto se haga en estos tres niveles. Bueno, para esto se está trabajando, de hecho nosotros nos adjudicamos como UAI el proyecto para elaboración del modelo de referencia de datos del Estado. Este es un modelo de referencia que va a estar basado en DAMA, que es la metodología que ha sido más usada en Chile. Entre paréntesis, también es la que adaptó Uruguay. Y la idea es adaptar Dama, simplificándolo, por cierto, porque es un constructo bastante grande, y se le incorpora el tema de datos abiertos, ¿ah? Datos abiertos también es un tema, por ejemplo, que igual el Uruguay también incorporó, y que hace sentido meterlo dentro de este mundo de gestión de datos. Recuerden que hoy día hay una hoja de ruta de datos abiertos y dentro de los compromisos que ha establecido
el Estado de Chile con el tema de apertura de datos está lo de llevar lo que son los principios de datos abiertos a todos los órganos del Estado. Todavía no les puedo contar nada del modelo de referencia de datos, pero porque estamos todavía terminando, digamos, el, eh, la propuesta de modelo de referencia y una vez que eso esté oficializado, digamos, desde el punto de vista de entrega, igual la Secretaría de Gobierno Digital tiene que revisarlo, no sé, publicarlo en algún momento. Pero sí la base es el marco de trabajo DAMA. Entonces, DAMA es un marco de trabajo que tiene 11 prácticas o ámbitos que abordan la gestión de datos. Está documentado en un libro que se compra, digamos, pero en el fondo es de acceso público. Hay que decir que existen otras metodologías de gestión de datos, pero muchas de esas son pagadas, son como más orientadas a un esquema de consultoría y de pago por esa consultoría. Esta es una metodología que está disponible y que por lo tanto uno puede tomar, adaptar, etcétera. Existe un capítulo chileno de Dama, que es damachile.org, que ha reunido a la gente que trabaja en torno de esto y además ha sido el marco de trabajo que más se ha difundido en Chile, en particular en las instituciones de gobierno. Los primeros que empezaron a usarlo fue el Ministerio de Desarrollo Social, hoy día lo usa la Superintendencia de Pensiones y hay varias otras instituciones que están ya mirando esto. Y por cierto, el hecho de que el gobierno digital decidiera usar esto como base también le va a dar un impulso. Bueno, ahí les puse un poco de la información del documento. Se puede adquirir ahí en formato físico o electrónico en cualquiera de esos dos links. Esto después igual les vamos a disponibilizar, ¿cierto, María Paz, la presentación, ¿no? Así que para que Sí, no tengan que anotar. Bueno, dentro de las prácticas, ¿cierto? La práctica central que aparece en el DAMA es la gobernanza de datos. Y esa práctica después, en el fondo, establece las grandes definiciones para aplicar en cada uno de los otros temas. La idea es que esto sea un abordaje transversal respecto de la gestión de datos dentro de una organización. Y dentro de los temas, que los voy a mencionar como muy rápidamente, bueno, está la arquitectura de información, que es en el fondo generar modelos y conceptualizaciones que representen la información que manejamos, ¿cierto? Muchas veces cuando uno le pide a una organización que explique cuáles son todos los datos que manejan, no es fácil hacerlo y por lo tanto eso requiere generar estos modelos que representen la información que manejamos. El tema de modelado y diseño es ya entrar al detalle, ¿cierto? Si la arquitectura define como el mapa general, esto ya es un mapa más detallado de cada uno de los elementos de datos, por ejemplo, las bases de datos. Muchas veces no tenemos suficiente documentación respecto de las estructuras de datos que manejamos. Lo que es almacenamiento y operación tiene que ver con la parte más de tecnología, ¿cierto? Que se hace cargo de la administración de las bases de datos y de asegurar que eso opere correctamente, opere y esté protegido también correctamente. Seguridad y ciberseguridad en realidad hoy día, porque esos son ámbitos relevantes, integración e interoperabilidad, manejo de documentos y contenido. Dama reconoce que el tema de los datos aborda, o sea, es necesario abordar también el manejo de documentos y otros contenidos. La otra vez estábamos en una charla con la gente del Ministerio Público y ellos nos decían, nosotros pasamos de tener muchos documentos a tener otros contenidos por la reforma procesal penal, ¿cierto? Y entonces ahora lo que hay son audios en muchos casos. Datos referenciales y maestros, que es lo que vamos a hablar hoy día más en detalle, todo lo que tiene que ver con analítica, data warehousing, business intelligence, metadatos, que es la información que se maneja, que describe los datos, y calidad de datos, que es un temazo también respecto a cómo abordamos la gestión de la calidad. Bueno, entonces dijimos que datos maestros y de referencia es lo que nos interesa hoy día. Sí hay que precisar que algunos temas no están abordados o muy parcialmente en el caso de Dama, los temas legales y normativos, porque son propios de cada país. Ahí en el caso del MRD sí se va a hacer un apartado de los temas legales y normativos, porque se entiende que
hay muchas normas sueltas, ¿cierto?, que hay que interpretar y también de alguna manera homogeneizar en la mirada cuando se trata del tratamiento de los datos. Hay legislación que está cambiando también. Cómo implementar, ¿cierto? No está, es un tema también que no está cubierto, ¿cierto? Uno se encuentra con un poco todo lo que hay que hacer, pero no dice cómo abordarlo, porque hay muchas maneras también de hacerlo. Y la gestión del cambio. Los dos primeros van a estar incluidos en el MRD. Gestión del cambio, probablemente no, o de manera muy liviana, digamos, ¿no? Sí hay que decir también que no hace mucho sentido pensar en gestión del cambio solo para el tema de datos, sino que la gestión del cambio debería ser en un ámbito más amplio, el de la ley de transformación digital o de transformación digital en general. Ok, entonces entrando a al tema que nos convoca, datos maestros y referenciales, ¿cierto? Estamos ahí dentro de esto se llama la rueda de datos. ¿Qué se entiende por datos maestros? Bueno, son aquellos datos que son constitutivos o centrales de la organización, ¿cierto? Generalmente son aquellos datos que se repiten a lo largo de múltiples aplicaciones o sistemas de información. En general, los datos maestros van cambiando en el tiempo, ¿cierto? Un maestro típico es cliente o funcionario, ¿cierto? Porque lo utilizamos en muchos lados. Personas, si es que las instituciones que son reguladas, en el caso por ejemplo, una superintendencia, ¿cierto? Y asociado a esos van a existir muchos datos. ¿Cuál es el problema que tenemos generalmente con los datos maestros? Que esa información está repartida en muchos sistemas. ¿Cierto? Si pensamos el caso típico de una superintendencia, ¿cierto? Que obviamente quiere tener la información de todo lo que son sus regulados. Bueno, resulta que parte de la información la tiene comunicaciones, otra parte de la información la tiene jurídica, otra la tiene el área de fiscalización, y cuando yo quiero saber toda la información que tengo respecto de mis regulados, tengo que estar recopilando esa información en varios sistemas. ¿Para qué decir si tengo información de personas, ¿cierto? La información de los ciudadanos, por ejemplo, bueno, los tengo en la Oficina de Atención Ciudadana, pero también los tengo en otras unidades, y probablemente cuando yo quiero mandarle una resolución o algún tipo, quiero contactar a la persona, me encuentro con que tengo 5 direcciones distintas en 5 sistemas diferentes, ¿cierto? Entonces, de eso se trata un poquitito el tema de los datos maestros. Y los referenciales son datos mucho más simples de identificar y de caracterizar, pero no por ello son menos complejos de administrar. Estos son aquellos datos de tipo código, ¿cierto? Que se utilizan también a lo largo de la organización, ¿cierto? Que tienen código y descripción, son súper nítidos de identificar, se modifican en general esporádicamente, pero tienen el problema que de repente están repartidos en distintos lados o las codificaciones no son consistentes entre el sistema A y el sistema B, entre el área A y el área B. Y muchas veces tienen el mismo nombre y se refieren eventualmente a conceptos sutilmente distintos, ¿ya? Eh, Casos bien obvios, las regiones, las comunas y códigos de cualquier cosa que ustedes utilicen dentro de sus organizaciones. Y uno dice, bueno, pero pucha, súper fácil, las regiones, las comunas, no, pues recuerden que no hace tanto tiempo cambiaron las regiones y eso dejó la escoba en varios sistemas de información porque hubo que manejar los datos, ¿cierto? Ok, se hicieron los cambios, se agregaron las nuevas regiones, ¿cierto? Las comunas que pertenecían a una nueva región, hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, pero quiero hacer una comparación de hace 5 años atrás, entonces necesito comparar cómo era la región de este con la región actual, ¿ya? Y eso plantea igual dificultades porque no necesariamente nos guardamos el código anterior de la región que tenía, por ejemplo, un determinado dato. Bueno, la cosa se pone más compleja cuando son códigos específicos de la organización, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando son códigos que se utilizan a nivel sectorial. ¿Ya? Porque a veces esos códigos los define una organización y la otra organización decide que en realidad no le basta con los 4 códigos que se definieron, sino que necesita un quinto, va y lo crea, pero después entonces tengo problemas para cruzar la información. No sé si a alguno les ha pasado, ¿eh?
incluso eso pasa dentro de la misma, de distintas áreas dentro de una organización. Ok, pregunta para ustedes y aquí sí lo conversamos un poquito más. Ya, esto me lo voy a saltar. Ok, ¿en su organización se considera la información como un activo de valor? Nota del 1 al 7. Con 17 respuestas de... Chuta, de 70, estamos bien lejos del... Voten, voten. Mientras tanto, José Manuel dice, no veo el ámbito de privacidad en el modelo de Dama. ¿Está inmerso en seguridad? Sí, está principalmente en seguridad de datos. ¿Ah? Hoy día yo diría que ese ámbito, eh, de hecho en el modelo de referencia de datos lo estamos poniendo así como seguridad, ciberseguridad y dentro de seguridad, seguridad de la información y protección de datos personales. ¿Mm? Así que efectivamente el tema de privacidad está cubierto. Ahora, seguridad de la información es un concepto efectivamente amplio, pero está metido ahí. Está considerado y va a estar considerado en el modelo de referencia de datos, sobre todo también a puertas que estamos de legislación nueva en el término de protección de datos personales. Ok, no veo 30 respuestas. Em, La mayoría dice claramente que se considera la información como un activo de valor dentro de su organización, ¿ya? El punto es, ¿existe entonces una estrategia geopolítica de gestión de información? Porque si tengo algo valioso, lo debería gestionar, ¿cierto? Entonces la pregunta es si esa gestión está de alguna manera formalizada, ¿ya? Porque puede que tenga una política formalizada y difundida, puede que tenga ciertos entendimientos o procedimientos, pero más bien informales, y hay algunos que dicen que no, ¿cierto? Hasta ahora vamos casi mitad y mitad, una buena cantidad ya tiene cosas formalizadas y difundidas, lo cual es un avance. Esto también hace no tantos años atrás, créanme que era muy cargado a lo informal solamente, o sea, habían ciertos principios que se seguían respecto de la gestión de información, pero más bien de manera informal. Hoy día tenemos como la mitad con una estrategia o política de gestión de información ya formalizada y difundida. Lo cual es un gran paso adelante, pero de ahí después hay que empezar a implementar estas estrategias geopolíticas, ¿cierto? Que hacen grandes definiciones, que establecen el valor de los datos y la necesidad de la gestión, pero nos vemos enfrentados al desafío de, ok, ahora cómo bajamos esto para que efectivamente se cumpla. ¿Ya? Bueno, existe un porcentaje igual importante, que es como el 50%, que o lo tiene informal o definitivamente no tiene una estrategia política de información. Y ahí esto es una de las cosas básicas que establece el modelo de referencia de datos, que es lo que se espera implementar en paralelo con la ley de transformación digital. Ok, volviendo a nuestros datos maestros y de referenciales, los datos ¿cierto? Básicamente los Oscar, datos tienes un referenciales par de tienen... preguntas. Ah, perdón, no lo O sea, vi. una pregunta, en pregunta y respuesta. Ah, en el QA, ya, sí. Es que estoy entre el chat, ya. ¿De qué forma se refleja la relación de esto con la inteligencia artificial y la política que se encuentra en proceso? Mira, no te puedo contestar exactamente el tema, pero la gente que está trabajando por el lado de gobierno digital en la política de inteligencia artificial está tomando en cuenta las cosas que se están definiendo en el modelo de referencia de datos. Obviamente hay un cruce porque estamos hablando de datos. Ahora, la inteligencia artificial, ¿cierto? Cae desde el punto de vista de Dama
en esta como lonja, ¿cierto? O que se llama práctica en el caso de Dama, cae en la práctica de inteligencia de negocio y está dicho, el nombre original es Data Warehousing e Inteligencia de Negocio, en realidad debería decir analítica e inteligencia de negocios para darle un carácter más amplio, pero inteligencia artificial caería ahí. Ahora, en general eso tiene que ver con el uso de los datos, ¿cierto? Y la gestión de información aborda desde, tal como vimos en el ciclo de vida, desde la captura, desde mucho antes, digamos, eh, la gestión de información. Y por lo tanto aborda la captura, el almacenamiento, la integración o consolidación, ¿cierto? Y el análisis, que es donde caería lo de inteligencia artificial. Eso es lo que te puedo decir yo por mi parte. No sé si eso aclara un poquitito o Alejandro, si estás por ahí. Ya, Todo bien, dice. ok. Bueno, entonces, principalmente los datos maestros y referenciales son los que nos van a permitir tener coherencia entre los datos y estandarización entre los datos que tenemos alojados en distintos sistemas o también aquellos datos que vienen de afuera, ¿ya? Hoy día muchas organizaciones, ¿cierto?, complementan los datos que manejan internamente con datos de otras instituciones o de otras fuentes de datos, ¿cierto? Cada vez tenemos disponible una mayor cantidad de información a través de servicios, de APIs, de esquemas de datos abiertos, en fin, que nos permiten enriquecer nuestra información. Pero para enriquecerla tenemos que poder cruzarla y consolidarla, y para eso son claves los datos maestros y referenciales. Por ejemplo, si las clasificaciones, los códigos no son iguales en las distintas bases de datos que manejamos, cuando queremos cruzar esa información, tenemos que generar traducciones, ¿cierto? Mapeos de datos. O si queremos saber información respecto de uno de estos maestros, ¿cierto? Si tenemos una sola versión de la información del dato base, o otra vez tengo que estar viendo en las distintas bases de datos qué información tengo y probablemente tengo que tomar decisiones respecto de cuál utilizar, ¿ya? Un ejemplo clásico es la dirección de las personas, ¿ya? Dentro del aparato público, todas las personas tenemos infinidad de direcciones puestas. En el servicio electoral tenemos una, en el registro civil tenemos la que pusimos cuando nos preguntaron y fuimos a renovar el carné. En el Ministerio de Desarrollo Social están las direcciones del registro social de hogares y eventualmente si se postuló a otros beneficios también hay otra dirección. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una de las bases de datos más grandes del Estado porque muchas instituciones le informan. Le informa al registro civil, le informa impuestos internos, le informa la superintendencia de FP, de ISAPRE, etc. Y todos esos, o muchos de esos, tienen una dirección de la persona. Entonces me acuerdo que se hizo un proyecto para ver cuántas direcciones en promedio tenía la persona, ¿ya? Y el promedio son seis direcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona cambió, porque la persona también para ciertos beneficios le conviene dar una dirección y no otra, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, se tuvo que desarrollar todo un mecanismo de aplicar reglas de negocio para determinar cuál es la dirección más probable de la persona. Ni siquiera se puede determinar con certeza, ¿ya? Y eso de más probable no es tan fácil, porque no necesariamente es la última dirección que dio, o es a lo mejor aquella que aparece en más lugares, ¿no? Más frecuentemente, o una mezcla de esos dos criterios, en fin. Ese tipo de cosas también nos puede pasar con nuestros propios datos, ¿cierto? Que tengamos varios, eh, varia información, ¿cierto? Respecto de un mismo concepto en distintas bases y no es nada de fácil decidir cuál es la información correcta, ¿ya? Entre comillas correcta, más actualizada, en fin, de partida hay que definir cuál es ese concepto. Entonces, en general, las problemáticas asociadas a el manejo de datos maestros y referenciales se van a reflejar en el fondo en estas dos casuísticas, que tenemos códigos que no calzan entre un lado y el otro y a veces el mapeo puede ser complejo, tengo que tener planillas adicionales, tengo que hacer trabajo
extra para poder cruzar los datos, o tengo que estar recopilando información de muchos lados y me veo con el problema de no sé cuál es la más actualizada respecto del ciudadano, en fin. Un concepto que se maneja ya hace un tiempo es lo que se llama la visión 360, la visión 360 del ciudadano, de una organización, etcétera, ¿ya? Que esto tiene que ver con efectivamente recopilar datos, todos los datos que tenemos dispersos en los distintos sistemas. Em, Hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿cierto? Uno podía ver claramente en muchas instituciones, no sé, desde el MIMBU hasta el mismo impuesto interno, que de repente, dependiendo de con quién uno estaba interactuando, con qué área estabas interactuando o a qué beneficio estás postulando en el caso del MIMBU, la información que se manejaba de uno con personas es distinta, ¿ya? A veces tengo que completar varias veces la información, ¿cierto? O me piden información que ya está, y eso es porque no hay una consolidación de esa información para poder tener esta visión completa, ¿ya? Bueno, otro aspecto en el cual esto pasa a ser importante es cuando yo quiero consolidar información para análisis, ¿ya? Sea desde Data Mart, Data Warehouse, inteligencia de negocio, ciencia de datos, inteligencia artificial, ¿cierto? Yo tengo que recopilar un gran volumen de información para que estos análisis sean válidos y sean consistentes, probablemente desde distintas fuentes de datos, y por lo tanto me encuentro con el mismo problema, ¿cierto? Que tengo que hacer cruces de información, que tengo que determinar, por ejemplo, respecto al ciudadano, cuáles son los datos más recientes que puedo tener eh, repartidos, digamos, en las distintas bases. Em, Acá lo que se hace es generalmente una automatización a través de lo que se llaman los procesos de extracción, transformación y carga, pero que en definitiva se van a topar con los mismos problemas si es que nosotros lo tenemos que hacer de manera manual. A veces esto de hecho se hace, por ejemplo, con planillas Excel, ¿cierto? Que en realidad yo recibo muchas planillas, tengo que hacer el cruce de información, hacer estos procesos de depuración para obtener una planilla a la cual le puedo aplicar análisis. Y por lo tanto el problema se nos reproduce. Bueno, lo primero para hacer gestión respecto de los datos maestros y referenciales es poder identificarlos, ¿cierto? ¿Cómo determinamos cuáles son aquellos datos? ¿Cierto? Como les decía, los maestros son un poco más subjetivos en el sentido que yo podría considerar uno u otro como dato maestro. Los referenciales son un poquitito más objetivos y nítidos de identificar. Pero existen distintas maneras o distintos orígenes en el fondo que nos pueden dar luces, desde la misión, visión y estrategia, sobre todo respecto a los datos maestros, los procesos de negocio, sin duda, la normativa y regulación a veces establece ciertas necesidades respecto a los manejos de datos y por lo tanto esos pasan a ser, por ejemplo, maestros, o también las necesidades de clasificar información y por lo tanto nos pueden dar origen a referenciales. Por cierto, los sistemas de información tienen también de alguna manera estos conceptos metidos adentro, no tan transparente, pero a veces uno logra determinarlo. También las fuentes externas, por ejemplo, de repente hay clasificaciones, ¿cierto?, que están definidas por otras entidades y que más bien nosotros tenemos que adaptar y adoptar. Un buen ejemplo de cómo identificar datos maestros a partir de la misión y visión, también en la estrategia institucional, ¿cierto? Registro civil. Uno mira la misión institucional y dice, somos el servicio público que hace posible a las personas demostrar su identidad, acreditar hechos y actos significativos en sus vidas, proporcionando un servicio confiable, etcétera. Entonces, cuando uno mira esto, bueno, claramente las personas son el maestro principal del registro civil, ¿cierto? Es como bien evidente. Ahora, no sé cuántas veces uno hace el ejercicio, ¿cierto?, de mirar también en las misiones institucionales de su propia institución, qué es lo que aparece ahí respecto de cuáles son los datos centrales de la organización. Y eso sirve a veces para aclarar. Y por ejemplo, referencia.
puede ser los hechos y actos significativos, porque si yo tengo que manejar esos hechos y actos, bueno, tengo que tener una definición de cuáles son esos hechos y actos significativos, una clasificación, y por lo tanto le voy a tener que dar un código a el nacimiento, al fallecimiento, al matrimonio, etcétera, o cualquier otro de los actos que se van regulando y se mantienen en el fondo dentro del registro civil. ¿Mm? Em, Uno podría hacer algo parecido con otras áreas del registro civil. Por ejemplo, el registro civil igual mantiene el registro de vehículos motorizados, ¿cierto? Y entonces tiene que, ahí el maestro son los vehículos y también los hechos y actos significativos del vehículo. Ya, pregunta para ustedes. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta ahí. Voy a saltar varios de estos. Ya, aquí. Entonces, ¿tienen ustedes problemas de estandarización de códigos en distintos sistemas? Rápidamente la mayoría se va así frecuentemente. Tenemos 22 con frecuentemente. Aquí detengámonos un poquitito entonces. Bueno, esos problemas de estandarización de código normalmente tienen algunos orígenes más o menos comunes. Em, por ejemplo, que distintas áreas definen variantes de estas codificaciones, que no hay un estándar definido institucionalmente, ¿cierto? No sé, en algunos casos cosas tan simples como que en la implementación asociada a la implementación de los sistemas que ocurren en distintas épocas, se definieron distintos conjuntos de código. Uno lo hizo numérico, el otro lo hizo alfabético o alfanumérico. Entonces, es interesante ahí como también rescatar un poquito la historia de por qué estamos en esa situación y un poco qué es lo que se requiere. Ahí me gustaría que alguno de los que marcó cuente un poquitito para ilustrar, ¿cierto? Algún ejemplo de problemática de códigos, si es que conoce el origen y más o menos cómo están viendo que lo pueden trabajar y resolver y la necesidad de resolverlo, porque en el fondo normalmente uno entra a esta problemática cuando tiene una necesidad, ¿cierto? Y se da cuenta que estos temas de la estandarización de códigos, que probablemente se lleva muchos años operando así, empieza a ser un problema. ¿Mm? Ahí Oscar dice, Oscar San Martín dice, además de nombres legalmente mal publicados en el diario oficial, claro, también a veces pasan cosas extrañas, efectivamente. No sé, pues quedan cosas mal puestas en la ley o medias ambiguas que pueden dar origen a, a distintas interpretaciones y que al final se traducen, por ejemplo, en distintas codificaciones, cosas así. Em, Les doy la palabra, cuenten un poquitito para que también podamos compartir en el fondo eh, respecto de estos temas. Caso que les haya tocado, en qué contexto, están muy silenciosos. La idea es que esto sea conversado también. María Isabel, Sí. Bueno, en el caso de mi institución, nos ¿cuál es, llegan muchas perdón? obras.
el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Ya. Entonces recibimos obras de patrimonio cultural de los museos. Entonces hay toda Ujú. una serie de códigos que se aplican en las distintas etapas del proceso de restauración o de conservación. Y uno de los problemas que hemos tenido es que en algún momento cuando se hizo la actualización de los objetivos del centro, se cambiaron los nombres de todas las unidades y muchos de nuestros códigos estaban asociados al nombre. Entonces, si algo venía de la unidad de documentación visual, tenía una sigla de esa unidad y pasó de ser fotografía a ser documentación visual, entonces cambió el código. Entonces, claro, si bien se intentó que fuera un acuerdo ordenado, desde un momento se cambiaron todos los códigos, por la misma naturaleza de la institución, ahora hay una mezcla de los códigos antiguos y los nuevos. Por ejemplo, cuando reingresa una obra antigua, cosas así. Y también que hay lógicas distintas. Por ejemplo, hay unidades que tienen un sistema como de fichas clínicas, más parecido como, o sea, que tiene como una lógica ese código, que se reactiva, digamos, año a año, va por año, entonces en el código se incorpora el año. Y unidades como la mía de ciencias, tenemos un código que es correlativo, que desde que se inicia sigue hasta el fin, digamos, no se renueva año a año. Entonces, las lógicas de los códigos además distintas, entonces hay que entender muy bien, digamos, para una obra hay que entender muchas cosas para entender todos los códigos. Entonces se hace a veces difícil de manejar y a veces incongruente porque después hay que llevarlo a plataformas que no son muy actuales, trabajamos con Access. Entonces, digamos, cosas que no debería ser un problema terminan siendo un problema al operar, digamos, en el sistema. Como que se piensa con una lógica, pero al insertarse en el sistema completo genera problemas. Eso. Y ustedes han abordado este tipo de cosas con una mirada así más amplia, porque claro, por lo que tú describes, este tipo de situación, ¿cierto? Que es bien común, entre paréntesis, em, se da porque las distintas áreas toman distintas decisiones en función de sus necesidades. Pero claro, pero cuando uno lo mira más amplio es cuando empiezan a aparecer estas cosas. Entonces, esa mirada más amplia empieza a estar ya presente en el caso de ustedes. Claro, es que como hay distintas cosas que han traído problemas, se ha conversado. El problema es que necesitamos como migrarnos primero de sistema de recopilación, porque tenemos actualmente, todo se recopila en una base Access, que ya no da abasto, y esa migración a otro tipo de plataforma se hizo un proyecto, pero no ha habido financiamiento para hacer ese proyecto. Entonces, Mm. eh, es como que lo que se hace es como continuar con lo que está, a pesar de los problemas que tiene a la espera de poder cambiar y reestructurar todo a algo mejor. Entonces, pero tampoco, bueno, más o menos como eso sería como el panorama que estamos. Claro. Está con la conciencia, sí, de que Sí. sería importante cambiarlo. Y bueno, lo otro también es Ahora, que hay un tema como cultural, diría yo, porque como que nadie quiere cambiar mucho su forma de hacer las cosas. Entonces, también hay una nota a veces como esa reticencia a cambiar. Pero bueno, no hemos llegado todavía al punto en que podamos realmente hacer un cambio. sin duda, ahora, el establecer esta tipo de metodologías que apuntan a la gestión de información de una manera transversal y sacándose un poquito también, alejándose un poquito del mundo de los sistemas, es súper importante porque existe el mito, digamos, y tú lo mencionas ahí, esto de que ya no, pero cuando venga el nuevo sistema ahí, pero cuando venga el nuevo sistema, si tú no tienes una buena definición, puedes caer básicamente en los mismos errores. ¿Ah? Entonces, súper importante poder hacer estas conversaciones desde la mirada, en el fondo, del negocio y de la información independiente de dónde esté, independiente incluso si lo puedo resolver hoy día o en realidad va a quedar pospuesto para que sea resuelto cuando aparezca el nuevo sistema, pero tengo que tener la definición. Te doy un ejemplo que a mí me tocó, digamos, del área de salud en, hace hartos años atrás, ya realmente no me acuerdo cuánto, pero haber sido 2000 algo, ponte tú 2005, se hizo un proyecto grande en salud para dotar de sistemas a todos los servicios de atención primaria de salud. Bien masivo. No me acuerdo cuántos son los servicios en total, pero es una cantidad grande, digamos, más de 1000. Estamos hablando ahí de los CESFAM, de los salud familiar, de los COSAM, todas estas cosas.
para que tuvieran sistemas de información, porque antes la cosa era bien precaria, era en base de papel. Bueno, el MinSal llamó una licitación, adjudicó a través de un convenio marco, adjudicó a 3 proveedores, pensando en que obviamente no había un proveedor que pudiera resolver e implementar esto a nivel nacional, entonces lo adjudicó a varios, ¿ya? Pero después cuando empezaron las implementaciones, bueno, cada uno empezó a implementar, había, yo te estoy hablando aquí, años después habían pasado 8 años que se habían implementado estos sistemas, cuando el ministerio decidió, es buena idea, tenemos harta información ya, hemos avanzado con esto, juntémosla, hagamos un data warehouse con la información de salud primaria. Entonces uno decía, chuta, evidente, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que se descubrieron ahí fue que cuando se empezó a traer toda la información no estaba estandarizada. Y no estaba estandarizada de las cosas más básicas, que cada servicio de estos de los centros de salud tuviera un código único. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque eran distintos proveedores, cada uno definió su lógica y además se implementaron en distintos lugares de Chile. Entonces, en el norte alguien creaban un nuevo centro de salud familiar y le ponían el código siguiente. Y en Punta Arenas hacían lo mismo, entonces habían códigos repetidos. Y así era para todos los datos. Y después haciendo un poco el análisis de por qué pasó eso, bueno, pasó porque el ministerio nunca se sentó a decir, oye, la manera como tienen que quedar los datos y las reglas que deberían cumplir son estas, ¿no? Incluso había un proveedor que tenía la mayoría de los servicios, esto era el mayoritario, digamos, el más grande, y descubrimos que tenía 7 bases de datos distintas y entre sus bases de datos no era consistente, tampoco había seguido las mismas prácticas en términos de las codificaciones de cosas, ¿no? Entonces, es súper importante ponerse de acuerdo en esas cuestiones que son bien estructurales, porque el sistema no te va a resolver eso. El sistema te va a permitir manejar el código, ¿cómo se llama?, más grande, con todas las características que tú quieras, pero si tú no defines cómo se hace la gestión de eso, quién crea el código, quién modifica, ¿te fijas cómo nos ponemos de acuerdo para que sean códigos únicos y no tengamos código repetido? Eso sigue pasando por mucho que cambies el sistema, ¿ya? Entonces, eso como para enfatizarles la importancia en el fondo de que estos temas se discutan un poco independientemente de la parte tecnológica, porque a veces se piensa que eso va a resolver el tema y no necesariamente, incluso en algunos casos lo puede complejizar. Sí, yo comparto totalmente. Agradezco la reflexión. Vale. ¿Y qué pasa con los datos maestros? ¿Cierto? Podemos obtener de manera consistente los datos base, por ejemplo, la dirección actualizada de una persona o similar, digamos, que ustedes utilicen en sus organizaciones, o en general tengo que estar buscando en distintas fuentes y me encuentro con distintos valores, ¿no? Eso puede pasar desde, no sé, eh, cuando tengo maestros de personas, cuando tengo maestros de empresas o proveedores, etcétera. Estamos también como rara vez, ¿cierto? ¿Se pueden obtener de manera consistente los datos? Sí, pero rara vez. O sea, ¿significa algún grado de problema o algún grado de trabajo adicional probablemente que tengo que hacer para poder obtener estos datos? Y por lo tanto, en general, tengo que ir a buscarlos a múltiples fuentes. ¿Mm? Eh, y bueno, otra vez eso es una problemática de que probablemente no nos ponemos de acuerdo cómo, y aquí es más complejo, cómo gestionar estos datos maestros. Em, Acá Héctor dice, el CIAPER que usa la Contraloría va a ser creado en base a datos hasta que se indicó hasta que se indicó cómo iban a administrar la base de datos a nivel nacional.
que se daba abasto, se cayó el proyecto porque el volumen de datos, claro, bueno, pero ahí es un tema más de la tecnología detrás que de los datos propiamente tal. Al hablar de maestros proveedores, empresas logísticas, no, no necesariamente. Pueden ser mis proveedores, los proveedores del Estado, ¿cierto? Bueno, existe en este caso Chile Compra, ¿cierto? Que tiene el maestro de proveedores del Estado, pero igual muchas organizaciones manejan también sus propios registros de proveedores. A lo menos tienes que manejar el registro de proveedores para los pagos cuando se hacen compras públicas y ahí también uno igual se puede encontrar con sorpresas, digamos, en términos de la actualización de la información, ¿ya? Porque las áreas de administración a veces tienen distintas patas, ¿cierto? Y el de pago tiene una información y la persona que tiene que tramitar la factura no necesariamente tiene la misma información. Ese es un clásico para los que somos proveedores, que de repente las facturas andan dando vueltas, ¿cierto? Porque no está la información adecuada respecto de eh, quiénes tienen que ver o autorizar pagos, cosas de ese estilo. Si un organismo, José Manuel, dice, es custodio de una información, réplica, ya sea por interoperación con otros organismos, dicha información, replica ya sea por operación otro ya. Luego se declara que parte de la información es privada y se tenga que evitar su difusión. ¿Qué pasa con la información que se ha copiado a otros organismos? ¿Quién es responsable de tarjar o omitir la información? Buena pregunta. Buena pregunta. En rigor, el que incurrió en incumplimiento es el que te divulgó la información, porque si la información era reservada y está protegida, no debería difundirla. Ahora, salvo que exista un convenio por el cual él te difunde la información abierta y tú te obligas a hacer el resguardo de aquello. Normalmente cuando uno pide, el buen ejemplo acá es el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos manejan harto este tema porque muchas instituciones le piden información, ¿cierto? Y la definición básica es que toda la información que no sea para asignación directa de beneficios, para los cuales se necesita la identidad de la persona, toda la información que sale va anonimizada, ¿ya? Entonces, en rigor, el que tiene la obligación es el que captura la información, salvo que tú le hayas pedido la información abierta, digamos, no anonimizada, por ejemplo, en el caso de las personas, y por lo tanto, en ese caso, probablemente este organismo te debería haber pedido a ti, como parte del convenio, ¿cierto? Que entonces tú te haces responsable de no difundir esa información y que si hay que, de alguna manera, transparentarla, porque tú tienes que transparentar la gestión que haces con eso, debería publicarse anonimizada o consolidada de manera que no exponga datos personales. Si quedaría libre responsabilidad tarjar o eliminar en el maestro de datos, a ver, eso es un mecanismo que efectivamente te produce, o sea, por el cual tú podrías decir que estás asegurando un cierto nivel de resguardo. El tema es que la pregunta es si la información solo está en ese maestro de datos, porque si tú la recibiste por interoperabilidad, por ejemplo, depende del mecanismo con que la recibiste. Si la recibiste con un archivo y ese archivo es el que se cargó al maestro de datos, bueno, tenés que preocuparte del archivo, porque ahí está la información. Te fijas, independiente de que tú cuando la cargues al maestro le corras el proceso de anonimización o enmascarar, por ejemplo, el root y otros datos que permitan identificar a las personas. Entonces no es tan fácil porque tendrías que asegurar que esa información no está en otro lugar distinto que ese maestro de datos. Y eso no es tan fácil porque cuando se reciben cosas por interoperabilidad, en muchos casos todavía el mecanismo es a través de traspaso de archivos. Y por lo tanto, esos archivos son especialmente sensibles, ¿ah? Respecto a cómo llega la información.
Les doy el mismo caso del Ministerio de Desarrollo Social. Se reciben para el tema de la evaluación socioeconómica algo así como 160 archivos de 50 instituciones distintas. Y todo eso, la gran mayoría, creo que solo en un par de casos, es por interoperabilidad automatizada. La mayoría de los casos son archivos los que se transfieren. Y por lo tanto, en los archivos sí viene la información, por ejemplo, viene el RUT. Después, en los procesos internos, eso se carga y se enmascara, pero en los archivos está la información. Así que ahí hay que tener cuidado y distinguir, seguir muy bien la ruta. Ahí un concepto que es importante es lo que se llama el linaje de los datos, por dónde pasaron los datos desde que llegan a mi organización. Y eso incluye en particular estos mecanismos por los cuales los recibo. Ok. Si yo les pregunto, ¿qué datos maestros o referenciales podrían ustedes identificar en sus organizaciones, pensando en la misión o en los grandes objetivos que manejan, o incluso eventualmente en el objetivo o el área específica que ustedes manejan, si es que no hay algo tan definido, claro, a nivel de la organización? Pero lo ideal es a nivel de la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son un ejemplo de datos maestros, uno de referenciales? Pónganle entre paréntesis al maestro, R al referencial, para tener como una idea. Oscar, quedan 10 minutos por si acaso. Sí, Ay, perfecto. estoy meridianamente consciente, aunque atrasado. Ya, no me queda tanto, pero voy a tener que ir rápido en la segunda parte. Ok. Ya, ahí, ojo, contribuyentes en términos de personas, yo diría que es más bien un maestro. Los roles, por supuesto, es un referencial. La recaudación podría ser maestro, podría ser más bien un dato, digamos, operativo, que no necesariamente es ni maestro ni referencial. Maestro de edificación, de patentes, claro. Los pacientes, por cierto. Mm, Ya, otra vez, los maestros, el maestro podría ser, por ejemplo, el plan de cuenta. El plan de cuentas que tiene que ver con toda la estructura, ¿cierto? O plan de ítems contables con el cual yo registro los ingresos y egresos. Datos de funcionarios públicos, claro, es un maestro. Los instrumentos sería un referencial, los beneficiarios sería un maestro. El registro y padrón electoral, más a ver, eso es el de las personas es el registro, ¿cierto? El registro electoral y el padrón es el que se prepara para cada una de las votaciones. Estudiantes académicos, programas académicos, efectivamente son ejemplos de maestros. Empresas de menor tamaño, claro, con la información de las empresas, es un maestro. Bueno, región, provincia, comunas, la gerencia, centros de costos son ejemplos de referenciales. Ok. Bueno, dijimos que podemos identificar datos maestros y referenciales a partir de como grandes conceptos, como podría ser la misión institucional, objetivos estratégicos. También a partir de los procesos. Si yo tengo una visión de proceso de la organización, sé lo que la organización hace, ¿cierto? Y en ese quehacer aparecen normalmente los datos asociados a los distintos procesos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los procesos que se hacen son la ejecución de los programas de subsidios habitacionales. El tema es que hay distintos programas. Hay programas de arriendo, programas sectores medios, el subsidio de integración social y territorial, Fondo Solidario de Elección a la Vivienda y varios otros más. No todos están activos a la vez, pero digamos que hay unos 6, 8, hay unas cosas que tienen que ver con también, por ejemplo, con programas que no son de vivienda, sino que son de mejoramiento de plaza y ese tipo de cosas, que también, digamos, maneja el mismo. Entonces, ¿cuál es el tema?
hay distintos programas, cada programa tiene su manera de funcionar, ¿cierto? Pero tienen cosas comunes, ¿ya? ¿Qué cosas son comunes? Bueno, las personas y los subsidios. Son distintos tipos de subsidios, pero todos son subsidios. Los subsidios uno postula, se seleccionan y se adjudican, ¿ya? La lógica por el cual se hace cada una de esas cosas depende de cada programa, ¿ya? Y cosas de referencia, por ejemplo, podría ser cuál es el subsidio, el tipo de programa. Ok, a mí me están adjudicando un DS-19, que es el subsidio de integración social, o un DS-52, que es el tema del arriendo. Bueno, primera pregunta, adivinen, ¿existe un maestro de personas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿O está la información de las personas repartidas en cada uno de los programas? Adivinen. No existe. No. ¿Por qué no existe? Claro, este es un clásico, ¿ah? Podemos hablar lo mismo del MinSal y de otros grandes ministerios en algunos aspectos, en otros sí tienen resuelto, en algunos a lo mejor no. ¿Por qué pasa eso? Porque cada programa fue creado en distintas épocas del tiempo. El programa de arriendo es algo reciente, ¿ya? Los programas de integración social y territorial son mucho más antiguos. Estas cosas que yo les decía que tienen que ver con mejoramiento de plazas tienen una lógica distinta, porque detrás de eso no hay una persona, hay una junta de vecinos, hay algún otro tipo de organización social. Entonces, el ministerio fue creando distintos sistemas para manejar sus programas y por lo tanto la información de las personas está repartida. Y es distinta en cada caso de programa, porque para el subsidio de arriendo se piden ciertos datos, para el subsidio de integración social se piden otros datos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, cuando uno le pregunta a alguien del ministerio cuáles son los maestros que tiene, ellos rápidamente identifican personas, eso no quiere decir que esa información esté consolidada, ¿no? Que yo tenga clara definición de los maestros, no quiere decir que tengo resuelta la gestión de esos maestros, ¿no? Que es un poco lo segundo que vamos a hablar. Bueno, también los sistemas permiten identificar muchas veces los requerimientos, perdón, los maestros y referenciales, dado que de alguna manera reflejan el manejo y el quehacer del negocio, ¿ya? Ahora, esto es complejo porque requiere meterse en la estructura de los datos, ¿ya? Que idealmente esté representada en un modelo entidad-relación, que es una forma de representar en el fondo una estructura de datos. Esto me lo voy a ir como rápido porque tiene que ver sobre todo con otra práctica que es la de modelo y diseño de datos. Pero les puse acá un par de cositas que tienen que ver con cómo es un modelo entidad-relación, que representa los objetos que uno quiere almacenar, por ejemplo, en una base de datos y las relaciones entre esos objetos. Por ejemplo, si volvemos al caso del registro civil, una persona tiene muchos hechos significativos y un hecho significativo es de un cierto tipo, de una cierta clasificación. Entonces eso me va a dar origen a tres entidades eh, y probablemente a tres tablas en la base de datos. Por eso es que yo no tengo toda la información en una sola sábana en la base de datos, sino que es información que está repartida. Y muchas veces, cuando por ejemplo uno pide un conjunto de información que tenga tales y cuales columnas, ¿cierto? Los de tecnología o de sistema, ¿cómo se llama? Se arrugan un poco y dicen, chuta, pero eso tengo que sacar de aquí, esto otro sale de allá, tengo que cruzarlo y poder producir entonces la información que uno quiere más consolidada. Bueno, el poder entender estos modelos nos permite también identificar, por ejemplo, qué persona podría ser un maestro y en este caso el tipo de hecho podría ser un dato referencial. ¿No? Bueno, entonces las entidades referenciales cumplen ciertas características, por ejemplo, que son como terminales, ¿cierto? Que solamente las entidades los referencian, y en el caso de los maestros, más bien que siempre tienen información que cuelga de ellos, ¿ya? Información que depende. Y eso, créanme que cuando uno mira estos modelos así en la realidad de un sistema completo, mirándolos visualmente uno más o menos
dice, ah, estos tienen cara de referenciales y este de aquí tiene cara de maestro porque hay mucha información que cuelga de él. ¿Mm? No voy a entrar en el detalle porque es un tema como más técnico, pero em, sí, en el fondo lo que les quiero transmitir es que hay maneras también a través de la documentación que deberían tener los sistemas, que lamentablemente no siempre está disponible, que permiten ayudar también a identificar estos conceptos. Ok. Bueno, también aparecen las necesidades de datos maestros referenciales a partir de la normativa o regulación, cuando dicen, bueno, el registro civil es encargado de mantener el registro de vehículos motorizados, ¿cierto? Entonces, claramente ahí tiene. También aparecen fuentes externas, como por ejemplo estándares de datos, estándares de código, clasificación internacional. En el caso de salud, por ejemplo, hay un estándar para, varios en realidad, para diagnóstico, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, voy a adherir a ese estándar, etcétera. Bueno, y finalmente, para ya ir terminando, que estamos en la hora, ¿cómo hacemos la gestión de esto? Bueno, la idea es que podamos resolver estas problemáticas de tener muchas veces estos datos repartidos en forma inconsistente a través de un proceso en el cual vamos recolectando esta información, la consolidamos, la limpiamos y después la distribuimos. Es decir, de alguna manera centralizamos esta información para después distribuirla. ¿Ya? Esto se puede hacer manualmente o se puede hacer a través de herramientas que apoyan este tipo de cosas, que se llaman herramientas de MDM o de Master Data Management. Hay varios ejemplos, la mayoría sí son pagadas, aunque hay algunas de código abierto. ¿Ya? Entonces, si yo sé que tengo en distintas fuentes de datos distintos, la misma codificación, pero con distintos valores, bueno, tengo que ver cuáles son todas esas distintas variantes y tengo que sentar a la gente experta a lograr que se pongan de acuerdo. Ahora, una vez que se ponen de acuerdo y alguien dice, chuta, el código 3 tiene que ser en realidad 4 y el código aquí no sé qué cosa, probablemente vamos a tener que hacer manipulación de datos para poder estandarizar todo eso. X Espinosa, no sé, será Jimena, quien sea. Pregunta, consulta, claro que sí. Consulte nomás. Sí, X mira, yo quería Espinosa, hacer una Jimena. consulta, más bien un aporte, en Ujú. cuanto a que la gestión de los datos maestros ocurre en el input y en el output. O sea, en el input, tú muy bien lo dijiste a nivel de dato transaccional, es cuando tú recoges los datos. Y en el output, cuando hablas de business intelligence y todo lo que es el análisis de los datos, cuando los tienes, por ejemplo, en un repositorio, un data warehouse, entiendo que el foco de esta presentación es el segundo caso, pero el primer caso es muy importante. El caso de cómo se ingresan los datos maestros directamente en los sistemas a partir de los datos transaccionales. Porque a mi juicio, el mayor problema que estamos teniendo nosotros es que debido a que no tenemos un sistema integrado de datos, nosotros no podemos contar en el ingreso de los datos con que esos datos nazcan integrados. Entonces yo creo que en el discurso hay que agregar esa parte y la he hecho de menos en tu presentación. Eso solamente. Y no, no es la intención efectivamente que solo sea respecto a los segundos, sino que también quizás, claro, no está dicho Sí, tan explícitamente la problemática respecto de la captura de estos datos maestros. Los referenciales, ojo que eso pasa con los maestros. En el sí, caso de sí, los sí, eso referenciales, estamos de acuerdo. eh, Sí, sí, es sí. más que nada Eso está bien. responsabilidad al interior de la Lo organización que o pasa si es es que que hay hoy día, definiciones sectoriales. sí, yo te Claro, entiendo, pero... pero en el ¿Mm? tema de los datos hoy día, en el tema de interoperabilidad o intercambio de información, cada organización trae sus datos y los integra en su propio ámbito. Entonces, si nosotros no damos relevancia al tema de que el dato nazca integrado en una forma integrada de datos, ya a nivel del Estado, no estamos creando la necesidad y desde ahí nace el problema. Entonces hay que dar como visibilidad a esa parte y obviamente cuando tú necesitas datos de gestión, ¿no es verdad? Que son los que están en el data warehouse y no son datos transaccionales, entonces ahí aplica perfectamente lo que tú estás diciendo. Es solamente hacer el alcance de dar más visibilidad a la necesidad de una plataforma integrada de datos
¿no es verdad? Que tenga los datos maestros, porque ese es uno de los pilares para impulsar esa plataforma de datos integrales que tan necesaria que es hoy día en el Estado. Eso solamente. Muchas gracias. Sí, yo concordando contigo tengo sí un matiz, que es lo de las plataformas integradas de datos es una solución por definición temporal. Es decir, tú probablemente, el caso del Mimbo es un buen ejemplo. No, yo estoy Tienes hablando de que una ser plataforma muy... integrada de datos a nivel del Estado, como lo tiene España. Sí, 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 pero partamos, digamos, por una organización en particular. Em, por ejemplo, uno de los proyectos grandes que hay hoy día en el MIMBU es efectivamente tener un sistema único de subsidios, ¿cierto? Que atienda a los distintos programas independientes de su lógica. Porque una cosa que les pasa a ellos es que estos programas, que durante muchos años fueron bastante estables, digamos, de larga duración, en el correr de los últimos años han empezado a ser mucho más dinámicos, producto de, por ejemplo, el tema de la incorporación del arriendo como opción. Hasta hace, no me acuerdo de qué año es el programa de arriendo, pero no es tan antiguo. Hasta hace no tanto tiempo, digamos, todos los sistemas del MIMBO trabajaban en la lógica de que la vivienda es algo que se construye o se compra. ¿Cachai? No estaba la opción de, no existía el caso de arriendo, que en particular se salta algunas etapas y después va al pago del subsidio para que tú pagues el arriendo. No hay obra, no hay recepción de obra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo hago un sistema, como dices tú, más integrado, en este caso, por ejemplo, orientado a los subsidios, que es una parte de todo el proceso, que sea suficientemente estandarizado para que me sirva, porque yo sé que los programas van a ir cambiando en el tiempo. Hoy día tenemos un programa de emergencia que de hecho flexibilizó algunas cosas respecto de estos programas y da los complejidad grande que hay, digamos, en términos de falta de vivienda, lo más probable es que sucesivos gobiernos tengan que hacer modificaciones a estas cosas, lo que le va a significar un impacto importante para implementar, por ejemplo, esos cambios al MIMP. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los sistemas integrados de información hay que hacerlos con mucho cuidado para que efectivamente cumplan el propósito, porque si no lo que pasa es que te resuelven el problema de hoy, pero cuando después las cosas van cambiando, y ya hemos aprendido que en el caso del Estado, que se creía que las cosas eran mucho más estables a lo largo del tiempo, igual empieza a haber una flexibilidad y vamos, de hecho, mucho más, con mucho digamos, foco en que el Estado también sea flexible, y eso quiere decir que las cosas van a ir cambiando. Bueno, ¿Ya? todos los sistemas son iguales. Tenemos que ir Claro, cerrando. Lo siento, ya, Jimena, lo siento. No ok, me interrumpiste, María Paz, ya había terminado. Gracias. ya. Entonces, estábamos aquí en cómo hacemos la gestión. Bueno, estos son como algunas etapas, hay herramientas que ayudan en la gestión. Y básicamente necesitamos, por un lado, cuando se trata de datos maestros, conciliarlos. Si yo tengo múltiples direcciones, ¿con cuál me quedo? A lo mejor no puedo elegir una, tengo que tomarlas todas, pero a lo mejor le puedo hacer un ranking de cuál es la más probable. Si tengo múltiples valores de los datos referenciales de estos códigos, no me queda otra que estandarizarlos. Y estandarizarlo significa probablemente que tengo que sentar a la gente de las distintas áreas de mi organización para que se pongan de acuerdo en qué codificación usamos, única. ¿Verdad? Y eliminar estas diferencias de que, mira, para mí me sirve esto, al otro le sirve lo otro. Ok, entonces finalmente la gestión de los datos maestros y referenciales tiene que ver con establecer procesos para asegurar la consistencia de estos datos que usamos a lo largo de toda la organización. Y el objetivo entonces es, por un lado, identificar cuáles son esos datos que usamos en toda la organización. No significa que todos los códigos los tenemos que estandarizar. Son aquellos que son transversales a la organización. Los que son propios de un área, está bien que los define esa área. ¿Ya? Y por supuesto, promover el uso compartido de estos datos que son comunes, para que no pase que alguien invente de nuevo los mismos códigos que ya tenemos. ¿Ya? Bueno, y ahí un poco lo que propone Dama es definir políticas, estándares de diseño, identificar y gestionar, implementar herramientas que nos puedan apoyar y auditar también que estamos usando de manera consistente la información.
Ok, les puse aquí, no voy a alcanzar a verlo en detalle, un poquito de la experiencia de Colombia, que tiene un Plan Nacional de Infraestructura de Datos, donde aparece el tema de datos maestros y hay una serie de links si es que quieren investigar un poquito más, por ejemplo, cómo ellos lo han abordado. En el modelo de referencia de datos, nosotros vamos a hacer la definición global, el equivalente a DAMA. Todavía no hay una profundización de ninguna de las prácticas, salvo quizás de seguridad, porque ahí hay una norma técnica de seguridad y ciberseguridad. Pero, por ejemplo, lo de datos maestros es algo que va a quedar necesariamente para más adelante. De manera que si alguien tiene interés en empezar a ver este tema, este es un buen ejemplo de cómo lo han hecho en concreto. ¿Mm? Bueno, ahí hay una arquitectura de referencia para los datos maestros a través de consolidar y efectivamente esto está con la mirada, como decías tú, Jimena, de datos maestros del Estado, ¿ah? De tener las personas en un solo lugar. Y les puse también ahí hartos links con más información. Bueno, eso por mi lado, un poquito de propaganda. Tenemos un curso donde abordamos todas estas temáticas y abordamos el modelo de Dama. Hay una instancia que va a partir el 8 de mayo. Esto lo hacemos en conjunto con José Benguria, que también de estos temas y consultor y de temas de Estado, y tenemos un curso también orientado a ley de transformación digital que hacemos entre Carly Llanes, que es abogada, y yo, abordando un poco la temática desde la mirada legal, pero también desde la mirada técnica. ¿Mm? Y eso va a partir en abril, 16 de abril, por si hay interés también o para que difundan en sus organizaciones. Bueno, eso, muchas gracias y perdón por la demora, se me hizo un poco corto el tiempo. Es que hay harto tema en realidad a partir de esto. Muchas gracias a todos por su Muchas gracias. participación. María Paz, no Muchas sé si gracias. quiere. Gracias a todos nomás. Con esto cerramos la Feria de Innovación Pública del GovLab. Estamos muy contentos con los resultados, con el interés en todos estos 5 talleres. La próxima semana vamos a estar subiendo todos estos videos para que los puedan ver con las presentaciones y bueno, la próxima semana de capacitación que va a ser el GovLab va a ser en junio, por si acaso, a finales de junio, pero entre medio de aquí a junio, por supuesto que vamos a tener distintos eventos más puntuales y específicos que también los vamos a ir convocando. Así que muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Esperamos verlos en nuestros programas de formación también. Chao.